La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. La palabra poesía viene del griego poiesis, a través del latín poesis. La palabra griega está compuesta con el verbo poein, que significa hacer o crear. Esta misma debe su nombre a que en sus orígenes no era un género literario destinado a ser leído, sino a ser recitado o cantado al son de la lira. La poesía tiene una estructura muy particular. Las oraciones se dividen en renglones, llamados versos. Estos versos se convierten en estrofas. También en la poesía, los versos tienen rima, lo que da musicalidad. Cuando no hay rima entre versos, se les conoce como versos libres. Algunas de las características de la poesía son que se expresa en verso o prosa. Presenta un mundo ficticio creado por el poeta. Crea comparaciones entre lo real e imaginario y tiene el uso de un lenguaje figurado. El verso. El verso es la unidad en la que se divide un poema, es decir, cada línea que compone a una estrofa. En un poema encontramos diferentes tipos de versos. El verso clásico. Este contiene rima, también contiene medida o métrica. Esto quiere decir el número de sílabas en cada verso. La métrica o medida nos ayuda a saber o identificar si el verso es de arte menor o arte mayor. Los versos de arte menor son aquellos versos que tienen 8 sílabas o menos. Los versos de arte mayor son aquellos versos que tienen 9 sílabas o más. Verso libre. A diferencia del verso clásico, este no presenta rima y tampoco presenta medida. El verso blanco. Este, al igual que el verso libre, no contiene rima. Sin embargo, este sí contiene métrica. Por último, tenemos el verso suelto. Este tampoco tiene rima, pero aparece alternándose con el verso que sí tiene rima. Licencias poéticas. Estas surgen cuando queremos un tipo de verso específico, es decir, cuando queremos un cierto ritmo, un determinado número de sílabas dentro de nuestro verso. Entonces, podemos decir que las licencias poéticas son recursos que utiliza el poeta para mantener el número de sílabas deseado en el verso. En estas encontramos la sinalefa. Esta es la unión de la vocal o vocales finales de una palabra con la vocal o vocales iniciales de la siguiente, formando una única sílaba. Por ejemplo, mutuo interés. Mutuo interés contiene 5 sílabas. Si nosotros aplicamos sinalefa, mutuo interés terminará con 4 sílabas. Hiato. Este consiste en evitar la formación de la sinalefa, es decir, es todo lo contrario a la sinalefa. Cuando una palabra termine con vocal y la otra comience con una vocal, estas no deben unirse. Por ejemplo, en las palabras nuestra alma, aplicando sinalefa, contiene 3 sílabas. Sin embargo, si nosotros rompemos con la sinalefa, nuestra alma estaría terminando con 4 sílabas. Sinéresis. Esta consiste en la unión de una sola sílaba métrica de 2 vocales que pertenecen a la misma palabra y que normalmente no forman diptongos. Por ejemplo, poeta. Poeta sabemos que contiene 3 sílabas, pero nosotros si aplicamos sinéresis, este terminaría con 2 sílabas, ya que poeta en la O y la E se estaría aplicando la sinéresis. Diéresis. Consiste en separar 2 vocales que normalmente forman diptongo, generando una sílaba más. El poeta coloca una diéresis sobre una vocal débil en una palabra que no la lleva. Por ejemplo, insaciable.
Insaciable tiene 4 sílabas. Si el poeta decide aplicar diéresis, se estarían poniendo en la I, en la segunda I, rompiendo esta sílaba y así la palabra insaciable terminar con 5 sílabas. La lírica igualmente consta de ciertas condiciones al realizar el análisis de un poema. Por ejemplo, que es necesario recurrir a la métrica, la cual presenta una serie de normas que deben seguirse para concretarla correctamente. Una de estas es la regla del acento final. Todo verso simple tiene un acento en la penúltima sílaba, y en los versos compuestos aparece un acento en la penúltima sílaba de cada hemistiquio, es decir, en cada una de las dos partes de un verso de arte mayor, separadas por una pausa interna. Por ejemplo, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Este acento fijo se llama acento estrófico. Para que pueda quedar más claro, al contar las sílabas en un verso, debemos tener en cuenta la acentuación de la última palabra que compone dicho verso, ya que dependiendo de esto, su número de sílabas será modificado. Para esto, es necesario distinguir las palabras graves, agudas o esdrújulas. Cuando la última palabra de un verso es aguda, se le suma una sílaba al verso. Por ejemplo, vivo sin vivir en mí. De las 7 sílabas que están en el verso, se le aumenta una, es decir, ahora quedan 8 sílabas. Cuando la palabra final de este verso es esdrújula, se le resta una sílaba. En cambio, cuando encontramos una palabra grave, no se realiza ninguna modificación. Rima. La rima es la igualdad o semejanza en la terminación de una palabra. Hay 3 tipos de rimas. Rima consonante o perfecta. Podemos encontrar una rima consonante cuando las palabras que riman tienen sus vocales y consonantes iguales en sonido desde la vocal tónica hasta el final de la misma. Por ejemplo, tesoro, lloro. Rima asonante o imperfecta. Podemos encontrar una rima asonante cuando las palabras que riman tienen solamente sus vocales iguales, desde la vocal acentuada hasta el fin. Por ejemplo, cama, alta. Y por último, tenemos la rima de verso libre. Esta no contiene deliberadamente rima ni métrica. Miss Home.